Mis padres le dieron a mi hermano el negocio familiar. A mí, una maleta vieja. Dentro había un secreto, que valía millones. Mis padres siempre tuvieron una forma peculiar de amar. No era un amor cálido o generoso, más bien, parecía una especie de transacción fría, calculada, como si cada gesto de afecto estuviera condicionado a lo que uno pudiera ofrecerles a cambio. Por eso, cuando decidieron repartir sus bienes mientras aún estaban vivos, no me sorprendió que eligieran a mi hermano Martín para entregarle el negocio familiar. A mí, solo me dieron una maleta vieja. Una maleta polvorienta, desgastada, con costuras reventadas y un olor penetrante a humedad y recuerdos olvidados. Dentro, había un secreto, que valía millones. Pero, claro, yo no lo sabía entonces. En ese momento, cuando me entregaron aquella reliquia maltrecha, pensé que era una burla cruel. Me la tendieron sin mirarme a los ojos, como si les pesara reconocer que yo también era parte de esa familia. Mi madre apenas murmuró: «Tu abuela quería que esto fuera para ti». Su voz temblaba ligeramente, pero no por emoción, sino por incomodidad. Era evidente que aquella frase no la decía porque creyera en sus palabras, sino porque tenía que cumplir con algún tipo de formalidad. Y mi padre, ni una palabra. Solo un gesto seco, casi impaciente, como si se sintiera obligado a darme algo, lo que fuera, para no parecer un monstruo total. La maleta estaba hecha de cuero marrón oscuro, tan desgastado que en algunos puntos se veían grietas finas, como venas sobre piel marchita. Los bordes estaban deshilachados, y uno de los broches metálicos estaba torcido, como si alguien hubiera intentado forzarlo años atrás. Olía a encierro, a polvo acumulado durante décadas, a cosas viejas que nadie quiere recordar. La dejé olvidada por días en un rincón de mi pequeño departamento, junto a una pila de libros que nunca terminé de leer. Me dolía el corazón, pero más me dolía el orgullo. ¿Cómo era posible que le entregaran todo el negocio a mi hermano sin siquiera consultarme? ¿Acaso no crecimos juntos entre esas paredes? ¿No trabajé yo también desde joven, doblando turnos, repartiendo mercancía, limpiando el taller, tratando de agradarles? Pero claro, yo no era su favorito. Nunca lo fui. Desde que tengo memoria, Martín fue el niño dorado, el hijo perfecto, el que siempre supo qué decir y cómo actuar para ganarse su admiración. Mientras yo soñaba despierto frente a los libros, él ya estaba aprendiendo a manejar las cuentas del negocio. Mientras yo hacía preguntas incómodas sobre por qué no modernizábamos nuestros métodos o por qué no explorábamos nuevos mercados, él asentía obedientemente a todo lo que mis padres decían. Para ellos, Martín era el reflejo de lo que siempre quisieron ser: exitosos, respetados, tradicionales. Yo, en cambio, era el eslabón débil, el que no encajaba en su visión del mundo. Mi madre solía decirme, con esa voz suave pero cortante que usaba cuando quería disfrazar un reproche: «Ernesto, debería ser más práctico. Soñar está bien, pero no paga las facturas». Y mi padre, con su tono grave y autoritario, añadía: «Si sigues así, nunca vas a entender lo que significa ser parte de esta familia». Para ellos, ser parte de la familia significaba obedecer, callar y seguir las reglas establecidas. Cualquier desviación era vista como una traición. Martín, por su parte, sabía exactamente cómo jugar sus cartas. Siempre fue el tipo de persona que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Tenía esa sonrisa fácil, esa manera de inclinarse hacia adelante cuando hablaba, como si estuviera compartiendo un secreto contigo. Era carismático, sí, pero también manipulador. Sabía cómo halagar a mi padre, cómo hacerle creer que compartía su visión del negocio, aunque en realidad solo pensaba en sí mismo. Y mi madre, ella lo idolatraba. Lo veía como su obra maestra, el hijo que había salido tal y como lo había imaginado. Cada vez que él entraba a la sala, ella iluminaba el rostro como si acabara de ver al mismísimo sol. Conmigo, en cambio, su mirada era distante, casi ausente, como si no supiera qué hacer conmigo. La esposa de Martín, Laura, no ayudaba precisamente a mejorar las cosas. Ella era el típico ejemplo de alguien que había crecido mimada y acostumbrada a conseguir lo que quería. Tenía esa risa falsa, aguda, que utilizaba para disimular su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Recuerdo cuando nos reunimos todos en casa de mis padres para discutir el futuro del negocio. Laura estaba sentada al lado de Martín, con una postura perfectamente erguida, como si estuviera posando para una revista. Llevaba un vestido ajustado que, según ella, era demasiado elegante para esta casa, aunque nadie le había pedido su opinión. Cuando mi padre anunció que el negocio quedaría a nombre de Martín, ella aplaudió con delicadeza, como si estuviera presenciando un espectáculo.
Luego, cuando mencionaron la maleta que me dejarían a mí, no pudo evitar soltar una risita disimulada, como si yo fuera un personaje cómico en lugar de su cuñado. Suerte con tu reliquia, dijo Martín, con esa media sonrisa que tanto odiaba. Su tono no era hostil, pero tampoco amable. Era más bien condescendiente, como si yo fuera un niño al que le dan un juguete roto para que se entretenga. Laura, por su parte, fingió interés por unos segundos, pero pronto volvió a revisar su teléfono, ignorándome completamente. Salí de ahí sin despedirme. No podía soportar ni un segundo más de aquella hipocresía. Me dolía la cara de burla de Martín, la indiferencia de Laura, el silencio incómodo de mis padres. Pero por dentro, algo se quebró. Y a la vez, algo despertó. Fue unos días después, en la soledad de mi pequeño departamento, que decidí abrir la maleta. Más por tristeza que por curiosidad. Lo hice sin expectativa. Pensé que encontraría ropa vieja, o fotos polvorientas, o quizás algún recuerdo insípido de mi abuela. Pero lo que vi me dejó helado. Una libreta. Cuadernos. Papeles manuscritos. Documentos bancarios de hace años. Y lo más sorprendente, un sobre cerrado, con mi nombre completo en una caligrafía firme. Dentro del sobre había una carta, y la clave de todo. La letra era de mi abuela. Clara, sin titubeos. La reconocí de inmediato. Era la misma caligrafía firme y elegante que había visto en las tarjetas que me escribía cada cumpleaños, en las notas que me dejaba cuando mis padres me regañaban demasiado o cuando simplemente quería recordarme que existía alguien que creía en mí. Lloré apenas distinguí su estilo, no solo por la nostalgia que me invadió, sino también porque, en ese momento, entendí que aquella carta no era un simple legado material. Era algo mucho más profundo, una declaración de amor, una validación de quien yo era y siempre había sido, incluso cuando nadie más parecía verlo. Querido Ernesto, comenzaba. Sé que cuando leas esto estarás dolido. He visto lo que ocurre en esta familia. Te han hecho sentir menos, te han ignorado, y te han hecho creer que no vales. Pero yo sé la verdad. Siempre lo he sabido. Cada línea era como una caricia y una herida al mismo tiempo. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una verdad que nunca antes había escuchado de labios de nadie más. Mi abuela siempre fue diferente a mis padres. Mientras ellos veían el mundo a través de números y tradiciones rígidas, ella lo veía a través de colores, texturas y posibilidades. Fue la única persona en mi vida que me animó a soñar, a explorar, a cuestionar. Recuerdo cómo, cuando era niño, solía sentarse conmigo frente a la ventana de su pequeña sala y me hablaba de sus viajes. El mundo es mucho más grande de lo que crees, Ernesto, decía, con esa voz cálida y melódica que parecía envolverme. No dejes que nadie te diga que tus ideas son locas. Las mejores cosas nacen de las ideas que otros consideran imposibles. En la carta, continuaba explicando algo que nunca antes había mencionado. Cuando tenía tu edad, invertí en varias propiedades junto con una amiga italiana que trabajaba en el mundo del arte. Nosotras éramos jóvenes e idealistas, llenas de sueños que muchos consideraban absurdos. Compramos arte. Pequeñas piezas, esculturas, bocetos que nadie quería porque no tenían valor. Pero nosotras sabíamos que valían más que cualquier cosa que pudieran ofrecernos en ese momento. Invertimos en cosas que los demás consideraban locuras, pero que, con el tiempo, se convirtieron en tesoros incalculables. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo. Podía imaginarla joven, llena de energía, recorriendo galerías en Europa, negociando con artistas emergentes, arriesgándose cuando todos decían que estaba loca. Mi abuela no solo había sido una mujer visionaria, había sido valiente. Y ahora, años después, estaba compartiendo esa valentía conmigo. La carta seguía. Guardé todo en un lugar seguro. Lo escondí para protegerlo, para protegerte. Sabía que llegaría el día en que necesitarías algo que nadie más podría darte, tu propio camino. Todo lo que encuentres en esta maleta es tuyo. Solo tuyo. No le debes nada a nadie. Dejé la carta sobre la mesa y respiré profundamente. Sentía un torbellino de emociones dentro de mí, gratitud hacia mi abuela, rabia hacia mis padres, y una mezcla extraña de miedo y emoción ante lo desconocido. Volví a mirar dentro de la maleta, revisando cada objeto con más detenimiento. Había cuadernos llenos de anotaciones manuscritas, documentos bancarios amarillentos por el paso del tiempo, fotografías en blanco y negro de obras de arte que no reconocí de inmediato, y cartas escritas a máquina con sellos de galerías famosas. También encontré un inventario detallado, con nombres que ahora me sonaban conocidos: Giacometti, Miró, Tamayo, Leonora Carrington.
Me detuve en una de las fotografías. Mostraba una escultura delgada y frágil, como un cuerpo humano estirado hasta el límite. Reconocí el estilo de Giacometti de inmediato. Recordé haber visto una de sus obras en un libro de arte durante mi adolescencia. En ese momento, pensé que era demasiado abstracta para entenderla, pero ahora, al verla nuevamente, me di cuenta de que transmitía exactamente lo que yo sentía: fragilidad, resistencia, y una búsqueda constante de algo más allá de lo visible. Junto a la imagen, había una nota escrita a mano por mi abuela: esta pieza es especial. Representa la lucha humana contra la adversidad. Algún día, entenderás. Otra fotografía mostraba un cuadro vibrante, lleno de formas geométricas y colores brillantes. Era una obra de Miró, y aunque no entendía completamente su significado, sentí que irradiaba alegría y libertad. Mi abuela había escrito al reverso: el arte puede ser muchas cosas, pero siempre debe hacernos sentir vivos. Esta obra es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz. Mientras revisaba cada documento, no podía evitar pensar en lo diferente que era mi abuela de mis padres. Para ellos, el valor de algo siempre había estado medido en términos prácticos: dinero, estabilidad, tradición. Pero para mi abuela, el valor residía en la belleza, en la historia, en la capacidad de inspirar. Era como si hubiera estado coleccionando no solo arte, sino fragmentos de humanidad, y ahora me los estaba entregando a mí. Sin embargo, no todo era euforia. También sentí un peso enorme sobre mis hombros. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo aquello? Yo no era un experto en arte, ni un empresario experimentado. Solo era un hombre que acababa de recibir una herencia inesperada, cargada de significado y responsabilidad. Por un momento, consideré ignorarlo todo. Devolver la maleta, olvidarme de su contenido, seguir adelante con mi vida mediocre. Pero entonces recordé las palabras de mi abuela: sabía que llegaría el día en que necesitarías algo que nadie más podría darte. Y comprendí que esto no era solo un regalo, era una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle al mundo, y tal vez a mí mismo, que valía más de lo que todos pensaban. No podía creerlo. Era como si me hubieran legado una cápsula del tiempo cargada de valor incalculable. Pero más allá del dinero, lo que sentí fue algo más profundo: justicia. Justicia para mí. Para mi dignidad. Para esa parte rota que mis padres siempre pisotearon. La maleta, que parecía una burla, se convirtió en mi llave de libertad. Pasaron días antes de que pudiera moverme siquiera. No era solo el peso de lo que había descubierto, sino el miedo a equivocarme. Había pasado toda mi vida sintiéndome menospreciado, como si no fuera suficiente para nadie, ni para mis padres, ni para Martín, ni siquiera para mí mismo. Pero ahora, frente a aquella maleta, sentí algo que nunca antes había experimentado: una chispa de esperanza. Una posibilidad de reescribir mi historia. Decidí comenzar por verificar cada documento. No quería ilusionarme demasiado sin estar seguro de que todo fuera real. Pasé horas inclinado sobre las fotografías, los certificados de autenticidad y las cartas de galerías que mencionaban las obras. Me sumergí en Internet, buscando información sobre las piezas y sus valores actuales. Aunque no era un experto en arte, me di cuenta rápidamente de que estaba frente a algo extraordinario. Cada nombre mencionado en el inventario correspondía a artistas reconocidos mundialmente, cuyas obras se cotizaban en cifras astronómicas. Una noche, mientras revisaba uno de los recibos de compra, encontré una dirección escrita a mano en una esquina del papel: Galería Aurora, Madrid. Era la misma galería que aparecía mencionada en varias cartas dentro de la maleta. Algo en mi interior me impulsó a investigar más. Busqué en línea y descubrí que la galería aún existía. Con manos temblorosas, envié un correo electrónico explicando mi situación y adjuntando algunos de los documentos que había encontrado. No esperaba respuesta inmediata, pero al día siguiente recibí un mensaje breve pero amable: estimado señor López, sería un placer recibirlo en nuestra galería. Por favor, avísenos cuando estaría disponible para visitarnos. El viaje a Madrid fue una mezcla de nerviosismo y expectativa. Apenas podía creer que estaba haciendo esto. Durante años, había vivido bajo la sombra de Martín, aceptando que nunca tendría nada que ofrecer, que siempre sería el segundo mejor. Pero ahora, por primera vez, sentía que estaba tomando las riendas de mi destino. La galería estaba ubicada en un edificio antiguo, con fachadas de piedra y ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural. Dentro, el ambiente era elegante pero acogedor, lleno de obras que parecían respirar vida propia. La encargada, una mujer mayor llamada Clara, me recibió con una sonrisa cálida.
Llevaba el cabello recogido en un moño impecable y vestía un traje sastre que le daba un aire sofisticado. Cuando le mostré los documentos, su expresión cambió. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y emoción. Esto es increíble, murmuró mientras revisaba cada papel con cuidado. Tu abuela era una mujer extraordinaria. Trabajamos juntas durante años. Siempre decía que tú eras especial. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Especial? Nadie me había descrito así jamás. Ni mis padres, ni Martín, ni siquiera yo mismo. Pero ahí estaba, escuchándolo de alguien que apenas conocía, pero que había compartido parte de la vida de mi abuela. Clara continuó hablando, contándome historias sobre cómo mi abuela solía visitar la galería, cómo discutía apasionadamente sobre arte y cómo siempre insistía en invertir en artistas emergentes porque el futuro pertenece a quienes tienen visión. Después de verificar los documentos, Clara me llevó a un almacén privado en la parte trasera del edificio. Mientras abría la puerta, sentí que el aire se detenía en mis pulmones. Adentro, cuidadosamente organizadas en estantes y vitrinas, estaban las obras mencionadas en el inventario. Reconocí algunas de las fotografías que había visto en la maleta, pero verlas en persona era completamente diferente. Eran vibrantes, poderosas, llenas de vida. Me quedé paralizado frente a una escultura de Giacometti, su fragilidad casi palpable. Junto a ella, un cuadro de Miró parecía saltar de la pared, lleno de energía y color. Clara me observó en silencio mientras recorría el espacio. Finalmente, dijo, esto es tuyo. Todo. Tu abuela lo protegió durante décadas, esperando el momento adecuado para entregártelo. Su voz tenía un tono reverencial, como si estuviera hablando de algo sagrado. Y tal vez lo era. Aquellas obras no eran solo objetos valiosos, eran fragmentos de la visión de mi abuela, de su fe en mí. De regreso a casa, mi mente era un torbellino de ideas y emociones. Vendí discretamente una de las piezas menores, una pequeña escultura de Tamayo. El dinero que obtuve no solo cubrió todas mis deudas, sino que también me permitió rentar un pequeño local en una zona en crecimiento de la ciudad. Decidí abrir una galería. No sería lujosa ni pretenciosa, sería un espacio íntimo donde el arte pudiera hablar por sí mismo. Lo llamé Aurora, en honor a la galería que había custodiado el legado de mi abuela durante tantos años. Abrir la galería fue un proceso lleno de desafíos, pero también de aprendizajes. Contraté a un equipo pequeño pero apasionado, personas que compartían mi visión de democratizar el arte, de hacerlo accesible para todos. Empecé exponiendo algunas de las piezas más pequeñas del inventario, junto con obras de artistas locales emergentes. Quería que mi galería fuera un puente entre el pasado y el futuro, un lugar donde las ideas audaces y las voces olvidadas pudieran encontrar un hogar. Pero no todo fue fácil. Hubo días en que dudé de mí mismo, en que pensé que no estaba a la altura de lo que mi abuela había soñado para mí. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos decían que mi enfoque era demasiado modesto, otros que carecía de experiencia suficiente. Incluso recibí comentarios sarcásticos de Martín y Laura, quienes se enteraron de mi proyecto y no perdieron la oportunidad de burlarse. ¿Una galería? ¿En serio?, dijo Martín una tarde, cuando nos cruzamos por casualidad. No sabía que tenías ojo para el arte. Su tono era burlón, pero pude ver algo más en sus ojos, envidia. Laura, por su parte, fingió interés, pero su risita falsa lo delataba todo. Sin embargo, no me importó. Por primera vez en mi vida, no estaba haciendo esto por ellos. Lo hacía por mí. Por mi abuela. Por esa parte de mí que había estado dormida durante años, esperando despertar. Con el tiempo, la galería comenzó a ganar reconocimiento. Curadores, críticos y artistas emergentes empezaron a contactarme, interesados en colaborar. Mi nombre comenzó a circular en círculos que nunca imaginé que podría alcanzar. Pero lo más importante no era el éxito ni el dinero. Era la sensación de que, por fin, estaba construyendo algo verdadero, algo que reflejaba quién era realmente. Mientras tanto, Martín comenzó a hundirse poco a poco. El negocio familiar, que él había recibido con tanta arrogancia, estaba siendo arrastrado por su propia incapacidad para adaptarse. No entendía de administración moderna, ni de marketing, ni de trato humano. Lo manejaba como si aún estuviéramos en los 80, aferrándose a métodos obsoletos que ya no funcionaban. Además, se rodeó de aduladores y despidió a los empleados leales, aquellos que realmente conocían el negocio. Empezó a tomar préstamos para mantener el ritmo que no podía sostener, y pronto el banco le cerró el grifo. Yo, por mi parte, seguía adelante. Sin alardes, sin escándalos. Pero firme.
Y con cada paso que daba, sentía que estaba construyendo no solo un negocio, sino también mi propia identidad. Una identidad que no dependía de la aprobación de nadie más. Cuando mis padres se enteraron de mi galería, fingieron interés. Mi madre llegó un día sin avisar, como si fuera una inspectora evaluando un proyecto escolar. Su postura era rígida, sus ojos escaneaban cada rincón del espacio como si buscara defectos invisibles. Llevaba un traje oscuro que parecía deliberadamente elegido para intimidarme. Esto es interesante, murmuró, arrastrando las palabras con esa mezcla de desdén y curiosidad que siempre me había hecho sentir pequeño. No dijo nada más durante varios minutos, limitándose a caminar de un lado a otro, observando las obras expuestas. Finalmente, se detuvo frente a un cuadro vibrante de un artista emergente. Era una pieza moderna, llena de colores estridentes y formas abstractas que representaban la lucha interna del creador. ¿Y esto vale algo?, preguntó, con un tono que sugería que ya tenía una opinión formada. Quería responderle con ironía, decirle que no todo debía ser práctico ni medible, pero decidí no darle ese placer. Simplemente sonreí y respondí, más de lo que imaginas. Mi padre, por su parte, no vino. Pero mandó un mensaje seco, como era su costumbre. Espero que estés bien. Cuida ese dinero. Fue la primera vez que no me sentí obligado a responder con gratitud o explicaciones. En lugar de eso, escribí algo que nunca antes me había atrevido a decir. Gracias por preocuparte. La galería está valorada en más del doble que el negocio familiar. Nunca recibí respuesta. Supongo que no supo cómo lidiar con eso. O tal vez simplemente no quiso reconocerlo. Martín apareció unas semanas después. Más por desesperación que por cortesía. Cuando entró en la galería, su aspecto era muy diferente al que recordaba. Había perdido peso, y las ojeras bajo sus ojos revelaban noches sin dormir. Su traje, aunque caro, estaba arrugado, como si hubiera pasado días sin cambiarse. Me saludó con esa media sonrisa que solía usar para burlarse de mí, pero esta vez había algo más en su expresión, necesidad. Ernesto, dijo, con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente. He estado pensando, quizás podrías ayudarme. El negocio, bueno, ya sabes cómo están las cosas. Por un momento, quise gritarle todo lo que había guardado durante años. Quise decirle que él había recibido todo lo que siempre había deseado, mientras yo me conformaba con migajas. Quise recordarle todas las veces que se había burlado de mí, todas las ocasiones en que me había tratado como si fuera invisible. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que no esperaba, miedo. Miedo real, genuino. Comprendí entonces que su castigo ya estaba ocurriendo. No necesitaba que yo le dijera nada, el peso de sus errores ya lo estaba aplastando. Así que, en lugar de gritar, simplemente respondí. No tengo interés en invertir en negocios familiares. Me fui, dejándolo ahí parado, sudando y balbuceando excusas que nadie escucharía. Fue difícil no sentir algo de lástima por él, pero también entendí que esta era su oportunidad de aprender. Quizás demasiado tarde, pero aún así, una oportunidad. Fue su esposa, Laura, quien intentó el último golpe bajo. Me llamó unos días después, fingiendo preocupación. Ernesto, quería hablar contigo, dijo, con esa voz dulce que siempre usaba para manipular a los demás. Sé que Martín ha cometido errores, pero no merece esto. Él solo necesita una segunda oportunidad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba tratando de seducirme, de apelar a algún tipo de vínculo familiar que nunca había existido realmente. Pero lo que dijo a continuación confirmó mis sospechas. Siempre pensé que tú eras el verdadero heredero espiritual del negocio. Martín nunca tuvo tu visión. Era una mentira descarada, y ambos lo sabíamos. Laura no estaba interesada en mí, solo quería salvarse a sí misma y a su estilo de vida. Ignoré sus halagos y corté la conversación lo más rápido posible. Sabía que estaban desesperados, pero no iba a caer en su juego. A medida que pasaban los meses, la situación de Martín empeoró. Los rumores sobre la debacle del negocio familiar comenzaron a circular por toda la ciudad. Los empleados que había despedido hablaban abiertamente de su incompetencia, y los acreedores no tardaron en demandarlo. Vi cómo su orgullo se desmoronaba poco a poco, cómo su arrogancia inicial se transformaba en desesperación. Un día, mientras cerraba la galería, lo vi pasar por la ventana. Caminaba cabizbajo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. No entró, pero supe que me había visto. Por un momento, consideré invitarlo a tomar un café, hablar con él como hermanos. Pero luego recordé todas las veces que me había ignorado,
Todas las ocasiones en que me había tratado como si no valiera nada. Decidí dejarlo ir. Con el tiempo, el negocio fue rematado. Martín terminó trabajando para una firma menor en otro estado, lejos de la ciudad donde había crecido. Nunca se despidió. Supongo que no podía soportar mirarme a los ojos, sabiendo que yo había triunfado donde él había fracasado. Pero no sentí satisfacción en su caída. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Y ahora, mientras veía cómo mi galería crecía y ganaba reconocimiento, entendí que había logrado algo mucho más importante: libertad. Libertad de sus expectativas, de su juicio, de su sombra. Hoy, cuando entro a la galería y veo las obras que mi abuela protegió durante décadas, siento una profunda gratitud. No solo por el legado material, sino por el mensaje que encierra, que el valor de una persona no se mide por lo que otros piensan de ella, sino por lo que ella cree de sí misma. Y aunque mi familia nunca se disculpó, no los odio. Solo me mantengo lejos. Porque aprendí que la sangre no da derecho a romperte. Con el tiempo, las noticias sobre Martín se hicieron cada vez más escasas. Escuché por ahí que había encontrado un trabajo modesto en una firma pequeña en otro estado, lejos de todo lo que alguna vez consideró suyo. No era el tipo de vida que él había imaginado para sí mismo, pero tampoco parecía dispuesto a regresar y enfrentar lo que había dejado atrás. Nunca se despidió, ni siquiera con una llamada o un mensaje. Supongo que no podía soportar mirarme a los ojos, sabiendo que yo había triunfado donde él había fracasado. Pero no sentí satisfacción en su caída. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Y ahora, mientras veía cómo mi galería crecía y ganaba reconocimiento, entendí que había logrado algo mucho más importante: paz interior. La clase de paz que viene cuando te das cuenta de que ya no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. Mis padres, por su parte, no tardaron en enterarse del éxito de la galería. Mi madre intentó acercarse varias veces, enviando mensajes ambiguos que oscilaban entre el orgullo fingido y la culpa tácita. Ernesto, deberíamos hablar, decía uno de ellos. Tu padre ha estado pensando en ti. Pero yo sabía que no era cierto. Si mi padre hubiera querido hablar realmente, habría tomado el teléfono él mismo. En lugar de responder, decidí mantenerme firme en mi decisión de distancia. Un día, sin embargo, mi madre apareció en la galería sin avisar. Llevaba un vestido sencillo, muy diferente de los trajes elegantes que solía usar cuando venía a inspeccionar. Parecía cansada, como si los años finalmente hubieran pesado sobre ella. Me saludó con una sonrisa incómoda, pero sus ojos estaban llenos de algo que nunca antes había visto: vulnerabilidad. Quería ver tu galería, dijo, caminando lentamente por el espacio. Es impresionante. No respondí de inmediato. Me quedé observándola mientras recorría las salas, deteniéndose frente a algunas de las obras que había heredado de mi abuela. Finalmente, se detuvo frente a un cuadro vibrante de Miró, el mismo que me había hecho pensar en libertad la primera vez que lo vi. Tu abuela siempre decía que eras especial, murmuró, casi para sí misma. Yo nunca quise creerle. Pensé que estaba siendo sentimental. Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez que admitía algo así, aunque fuera de manera indirecta. Quise decirle que no importaba, que ya era demasiado tarde para disculpas, pero no pude. En lugar de eso, simplemente respondí. Ella fue la única que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Mi madre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no la escuché. Lo siento mucho. No supe qué responder. Tal vez debería haber sentido algo: alivio, satisfacción, incluso compasión. Pero lo único que sentí fue una profunda indiferencia. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba su perdón. Había construido algo por mí mismo, algo que no dependía de su aprobación. Cuando se fue, cerré la galería temprano y me quedé solo en el silencio del espacio. Miré a mi alrededor, observando las obras que decoraban las paredes, y recordé todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Pensé en mi abuela, en su visión y valentía, en cómo había confiado en mí incluso cuando yo mismo no lo hacía. Pensé en mis padres, en Martín, en todas las veces que me habían hecho sentir menos. Y pensé en mí, en quien era entonces y en quien soy ahora. Hoy, la maleta vieja descansa en un estante de mi oficina. Ya no contiene documentos ni secretos, está vacía, pero sigue siendo mi posesión más preciada. Cada vez que la veo, recuerdo aquella noche en que la abrí por primera vez. Recuerdo la carta de mi abuela, sus palabras llenas de fe y esperanza. Y sonrío. No por el dinero, ni por el éxito, sino porque esa fue la primera vez que alguien me vio de verdad.
Mi abuela creyó en mí. Cuando nadie más lo hizo. A veces la justicia no llega de forma directa. No se presenta como una batalla campal ni como una victoria en los tribunales. A veces llega en silencio. Con elegancia. Con dignidad. Esa fue mi venganza. No necesitaba destruir a nadie. Ellos solos cavaron su propia ruina. Yo solo seguí el camino que me dejaron como herencia, dentro de una maleta polvorienta que todos despreciaron, pero que escondía no solo una fortuna, sino un legado de fe, amor y visión. Y sí, gané. No solo dinero, sino algo más valioso: libertad, identidad, paz. Y aunque mi familia nunca se disculpó del todo, no los odio. Solo me mantengo lejos. Porque aprendí que la sangre no da derecho a romperte. Si estás leyendo esto, si alguna vez te dieron una maleta vieja mientras otros recibían palacios, abre esa maleta. Podría cambiar tu vida.